¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente en paz? No tranquilo porque todo estaba resuelto, no relajado porque habías descansado, sino en paz. Esa paz que no depende de lo que está pasando afuera, que existe aunque haya ruido, aunque haya incertidumbre, aunque todavía queden cosas sin resolver. ¿Recuerdas cómo se siente eso? Quizá fue hace mucho, quizá fue un instante breve que pasó tan rápido que casi no lo notaste. Quizá es algo que persigues y que siempre parece estar un poco más allá. La ansiedad funciona así. No avisa, no pide permiso. Aparece en el pecho, en la garganta, en los pensamientos que no paran, en esa sensación de que hay algo que deberías estar haciendo aunque no sabes exactamente qué. Y lo más agotador de la ansiedad no es la ansiedad en sí, es la lucha contra ella. Ese esfuerzo constante de querer que pare, de intentar controlarlo, de tratar de pensar diferente mientras el cuerpo sigue en alarma. ¿Y si no hubiera que luchar? ¿Y si existiera una sola palabra que, pronunciada con intención desde el corazón, le dijera al sistema nervioso, ya puedes soltar? ¿Y si esa palabra actuara directamente sobre la memoria que mantiene encendida la alarma mucho después de que el peligro pasó? Esa palabra existe, y ya la leíste al comenzar este video. Paz. No como deseo, no como meta, como herramienta, como llave, como la palabra más simple y más profunda del idioma. Hoy aprendes a usarla. La alarma que olvidó apagarse. Necesito contarte algo que quizá nadie te dijo sobre la ansiedad y que cambia completamente la manera de relacionarse con ella. La ansiedad no es una falla, no es un defecto de carácter, no es señal de que eres débil o de que no puedes con tu vida. La ansiedad es una alarma que en algún momento del pasado se activó por una razón válida, porque había algo que requería atención, porque el cuerpo y la mente necesitaban estar alertas. Y esa alarma hizo su trabajo, te protegió, te preparó, te mantuvo funcionando en una situación que lo requería. El problema no fue que se activó, el problema es que nunca recibió la señal de que ya podía apagarse. Y desde entonces sigue sonando. A veces fuerte, a veces como un zumbido de fondo que ni siquiera notas conscientemente, pero que agota igual. En Ho'oponopono llamamos a eso una memoria activa. Una grabación que dice, el mundo no es seguro. Hay que estar alerta. Algo puede salir mal. No puedes relajarte todavía. Y el inconsciente obedece esa grabación con una lealtad inquebrantable. Mantiene el sistema en estado de emergencia porque eso fue lo que aprendió a hacer para mantenerte a salvo. No lo hace para hacerte sufrir, lo hace porque no sabe que la amenaza ya pasó. Nadie le dijo que ya es seguro soltar. Hoy se lo decimos. No con argumentos, no con lógica que la mente ya intentó 1000 veces, con una sola palabra que llega directamente al nivel donde vive esa memoria. Porque la ansiedad no vive en el pensamiento, vive en el cuerpo, en el sistema nervioso, en esas capas profundas donde la razón no llega, pero la conciencia sí. Y paz llega ahí, no como una orden, como una invitación, como alguien que le abre la puerta a la alarma y le dice con ternura, ya cumpliste tu función, gracias por cuidarme, ahora puedes descansar. Vamos a hacer exactamente eso. El primer acto de paz es no pelear. Encontrá una posición cómoda. Para este video en particular, te invito a acostarte si podés. No porque necesites dormirte, sino porque la ansiedad vive en la tensión muscular, y acostarse es ya en sí mismo una señal al cuerpo de que no hay amenaza. Si no podés acostarte, sentate con la espalda apoyada.
que el cuerpo sienta que está sostenido. Cerra los ojos y antes de hacer cualquier cosa, antes de respirar de ninguna manera especial, antes de intentar sentirte diferente, solo nota cómo estás ahora mismo. Sin juzgarlo, sin querer que sea diferente. ¿Hay tensión en el pecho? ¿Un nudo en la garganta? ¿Pensamientos que siguen pasando aunque cerraste los ojos? ¿Esa sensación vaga de inquietud sin objeto claro? Bien, no lo empujes, no lo apagues, no le digas que se vaya. Solo dile, te veo. No voy a pelear contigo esta vez. Estoy aquí. Ese pequeño gesto, el de dejar de luchar, es el primer acto de paz genuina. Porque la paz no es la ausencia de ansiedad, es la capacidad de estar con ella sin que te consuma. Y desde ese lugar de no pelea, la ansiedad ya empieza a cambiar. Sutil, despacio, pero empieza. Ahora sí, la respiración. No una respiración de ejercicio, no 4 tiempos, retención, 8 tiempos. Solo respiración natural. Un poco más lenta que de costumbre. Un poco más consciente. Inhala. Exhala. Otra vez. Inhala. Exhala. Y en la exhalación, imagina que el cuerpo se hunde 1 centímetro más profundo en la superficie donde estás. Inhala. Exhala. Y un poco más profundo todavía. Bien, el cuerpo está empezando a recordar que ya sabe cómo hacer esto. Que la paz no es algo nuevo. Es algo que ya conoce. Solo estaba cubierta por capas de alarma que ya no necesita. Ahora convocamos la herramienta. Una palabra, 1.000.000 de capas. La palabra paz en Ho'oponopono no se usa como afirmación positiva. No es decirse a uno mismo, estoy en paz, esperando que la mente lo crea. Es usarla como señal directa al inconsciente. Como código que el sistema nervioso profundo reconoce y obedece. Cuando pronuncias paz con intención, con la atención puesta en la memoria que está generando la ansiedad, estás haciendo algo muy preciso. Le estás diciendo a esa memoria, ya no necesitas mantenerte activa. Podés descansar, la amenaza pasó. Ya es seguro soltar. Y la divinidad, esa inteligencia más grande que tú, recibe ese permiso y hace el trabajo de limpieza. Tú no tenés que saber qué se limpia. No tenés que entender la memoria. No tenés que revivir nada. Solo dar la palabra, con el corazón abierto y confiar. Comenzamos. Lleva la atención al lugar del cuerpo donde más sientes la ansiedad ahora mismo. Quizás el pecho, quizás el estómago, quizás la mandíbula apretada, quizás en ningún lugar físico preciso, sino en ese pensamiento que sigue dando vueltas. Cualquiera que sea ese lugar, desde el corazón hacia esa memoria, paz. Siente cómo esa palabra llega a ese lugar, no como una orden, como agua que entra por las grietas, despacio, sin forzar. Paz.
No para la ansiedad de hoy solamente, para todas las veces que este sistema se puso en alarma innecesariamente. Paz. Respira. ¿Notaste algo? Quizás una exhalación más larga, quizás los hombros bajaron un poco, quizás nada todavía. Todo está bien. La limpieza ocurre en capas, y algunas capas son más profundas que otras. Seguimos. Ahora trae a la mente una situación específica que esté generando ansiedad en tu vida. No la más grande, la más presente. La que apareció en tu mente en los últimos días con más frecuencia. No la analices, no busques soluciones, solo obsérvala como si fuera una imagen en una pantalla. Y desde el corazón hacia esa situación, paz. Paz para esta situación. Paz para la memoria en mí que la percibe como amenaza. Paz. Paz para lo que no puedo controlar. Paz para la incertidumbre que tanto cuesta sostener. Paz. Y ahora, algo que muy pocas veces hacemos, enviar paz a la ansiedad misma, no para legitimarla, sino para dejar de pelear con ella. La ansiedad que sientes también es energía. También es una parte de ti que intentó protegerte con las herramientas que tenía. Paz. Para ti, ansiedad. Gracias por cuidarme. Ya puedes descansar. Paz. Capas que se disuelven una por una. Ahora vamos a recorrer las diferentes formas en que la ansiedad puede estar presente en tu vida. Para cada una que resuene, deja que paz haga su trabajo. No tienes que confirmar si aplica o no, solo escucha. Y si algo se mueve en ti, esa es la señal de que hay una memoria ahí. Y esa memoria puede ser limpiada. Para la ansiedad que aparece antes de dormir cuando la mente no puede parar, paz. Para la ansiedad que aparece al revisar el teléfono por las mañanas, antes de que el día haya comenzado, paz. Para la ansiedad del futuro, esa que vive en el ¿qué pasará si? Y que nunca tiene una respuesta suficiente, paz. Para la ansiedad del pasado, la que repasa lo que dijiste, lo que hiciste, lo que debería haber sido diferente, paz. Para la ansiedad social, el miedo a no ser suficiente, a decir algo mal, a que los demás vean lo que crees que está fallando en ti, paz. Para la ansiedad del cuerpo, esa tensión crónica en los hombros, el nudo permanente en el estómago, el pecho que a veces aprieta sin razón aparente, paz. Para la ansiedad heredada, la que no es tuya originalmente, sino de generaciones anteriores que vivieron en alerta constante y te la pasaron sin saberlo, paz. Para la ansiedad que no tiene nombre, ese malestar difuso que simplemente está ahí, sin que puedas señalar exactamente qué es, paz. Respira muy profundo. Exhala despacio. Sentí el cuerpo. Sentí si algo cambió, aunque sea 1 milímetro. Eso es real. Eso importa. No solo limpiar, también llenar. Después de la limpieza, viene la restauración. El espacio que ocupaba la ansiedad no queda vacío. Puede llenarse de algo. Y lo que lo llena es precisamente lo que limpiamos. Paz. Imagina que en el centro de tu pecho hay una pequeña llama quieta. No una llama que arde con fuerza,
una llama serena, que no se apaga con el viento, que no necesita más combustible, que simplemente es. Esa llama es tu paz natural, la que existía antes de que cualquier alarma se instalara en ti. No la tienes que crear. Ya está. Solo está cubierta. Y con cada paz que pronunciaste hoy, levantaste una capa. Y esa llama brilla un poco más. Siente esa llama ahora. Cálida, quieta, firme. Eso eres tú. Debajo de todo. Y desde esa llama, una última ronda. No hacia la ansiedad esta vez. Hacia ti mismo. Hacia ese ser que carga tanto y que merece descansar. Paz para ti. Paz para tu mente que trabaja sin parar. Paz para tu cuerpo que sostiene todo. Paz para tu corazón, que ama y se preocupa y siente todo tan profundo. Paz. Una palabra para cualquier momento. Antes de volver al mundo, quiero darte algo concreto, porque la ansiedad no avisa cuándo va a aparecer. Y cuando aparece, no siempre hay tiempo ni espacio para una meditación de 40 minutos, pero siempre hay tiempo para una sola palabra. La próxima vez que notes la ansiedad llegar, en una reunión, en el tráfico, en medio de la noche, en una conversación que se complica, no la pelees, no la ignores, no saques el teléfono para distraerte de ella. Solo lleva la mano al corazón, si puedes, o si no puedes hacerlo físicamente, hazlo internamente. Y di, en silencio, nadie tiene que escucharlo, paz. Una vez es suficiente. El inconsciente ya recibió la programación de hoy. Ya sabe lo que esa palabra significa. Ya sabe lo que se le pide. 2 palabras también funcionan si quieres ir más profundo. Paz, gracias. La primera limpia, la segunda cierra el circuito con gratitud hacia la inteligencia que hace el trabajo. Con el tiempo y la práctica, esa palabra se va a convertir en un ancla instantánea. El sistema nervioso va a aprender que cuando escucha paz pronunciada con intención, es la señal de que puede bajar de la alerta. No mañana, no de golpe, sino capa a capa. Práctica a práctica, momento a momento. La paz no es un destino. Es una práctica diaria. Es una elección que se hace una y otra vez, no porque seas disciplinado, sino porque cada vez que la eliges, te recordás a ti mismo quién eres debajo de la alarma. Y quién eres es paz. Paz. Si llegaste hasta aquí, para darte algo que muy pocas personas se dan. Silencio, atención, una herramienta real para lo que realmente sientes. Eso merece reconocimiento. Y hay algo que puedes hacer que ayuda a que más personas encuentren este tipo de espacio. Deja un like. En serio. No solo por el video. Como señal de que este tipo de contenido, honesto, sin promesas vacías, que trata la ansiedad con respeto, merece existir y llegar a más personas. Compartí este video con alguien que sabes que está pasando por un momento de mucha agitación interior. No hace falta que le expliques nada. Solo envíalo. A veces, llegar al video correcto en el momento correcto lo cambia todo. Suscríbete si este espacio te da herramientas para vivir diferente. Hay más palabras gatillo, más capas de liberación, más maneras de volver a ti mismo. Y comenta algo, lo que sea. ¿Cómo te sentiste antes y después?
una palabra que te llevaste. O simplemente escribí paz. Y observa cómo se siente escribirla en lugar de solo pensarla. El próximo video está en pantalla ahora mismo. Seguí eligiendo la calma. Seguí limpiando lo que no necesitas cargar. Seguí volviendo a esa llama quieta que siempre estuvo ahí. Con paz para vos. Siempre.